Ok, sí, sí. Sí, creo que ya es todo. Ok. Bueno, bueno, les voy a hablar un poquito de los neutrinos. Entonces, esos, les comentaba, son neutrinos, partículas con carga neutra. Tienen masa, pero es muy, muy, muy pequeña. Eh, Interactúan solamente por medio de la fuerza débil. Y estos tienen fuentes de emisión que podrían ser como reactores nucleares, aceleradores del Sol, atmosféricos, que esos vienen por rayos cósmicos, y astrofísicas, que son entre galácticos y extragalácticos, que pueden ser del neutrino Cosmic Neutrino Background, que es parecido al bebé, pero de neutrinos, supernovas, AGNs, GRBs y el límite GZK, que es un límite que se extiende hasta los exaelectronvolts. Y, ok, en la imagen, en el diagrama que pueden ver, es un diagrama donde se puede visualizar el flujo versus la energía de los neutrinos que se detectan. Estos neutrinos pueden ser, como les comentaba, los cosmológicos, los solares, supernova, reactor, de AGNs, atmosféricos y cosmogénicos. Los cosmogénicos vendrían siendo los del corte GZK, que tienen energías muy altas, pero flujos muy pequeños. Perdón, ¿qué significa GZK? Es Grazer Set Spin Cosmic. Es un límite en donde ese límite se produce cuando rayos cósmicos muy, muy, muy energéticos, energéticos, interactúan con fotones del fondo CMB, bueno, de los fotones del CMB, produciendo partículas o lluvias hadrónicas de muy, muy, muy alta energía, y de ahí decaen y se producen neutrinos de esas energías. Es un límite. Y bueno, ese trabajo se va a enfocar en neutrinos atmosféricos en adelante, en energías de 10 a las 6 megaelectronvolts en adelante. Y bueno, estos neutrinos tienen una propiedad que se llama oscilación de neutrinos. Esto es, bueno, primero para entender esto, los neutrinos se producen en las fuentes y se detectan en los experimentos como autoestados de sabor, que vendrían así. Y se propagan en el espacio como eigenestados o autoestados de masa. Y estos dos autoestados bueno, se relacionan por medio de la matriz de mezcla U. Es una matriz de mezcla unitaria. Y también tenemos la probabilidad de oscilación, que para que una partícula de un sabor alfa pase a un sabor beta. Y esto es proporcional a la diferencia de masas de los neutrinos alfa-beta, la distancia entre la fuente y el detector, y la energía con la que el neutrino viene desde la fuente. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora, les comentaba que los autoestados están relacionados por la matriz de mezcla. Esta es la matriz de mezcla, en donde básicamente sirven para relacionar los autoestados de masa con los autoestados de sabor. Y esto sirve para comprender cómo es que en la Tierra podemos detectar los neutrinos de un sabor a partir de un sabor que se está emitiendo. ¿Ok? Y bueno, esta matriz se parametriza de esta forma. Hay experimentos que se dedican o están diseñados para detectar neutrinos atmosféricos, de reactor, de aceleradores o solares. Entonces, cada uno de esos experimentos son varios, entonces cada uno da parámetros de oscilación que son el... Me faltó poner este lado. No, que es la diferencia de masas y el ángulo de mezclas. El ángulo de mezclas está dado por la teta y jota, y el seno de teta y jota. Y también el delta CP. El delta CP es una propiedad cuántica de los neutrinos para la oscilación de neutrinos, y es la violación de carga paridad. Y entonces cada uno de esos experimentos dan parámetros y se hace una estadística para que grupos especializados para dar esos parámetros los juntan, y
y ponen bueno, nos dan los valores de los parámetros para poder utilizarlos en la matriz de mezcla. Estos valores se van actualizando con el tiempo y se utilizan justo para analizar y estudiar las oscilaciones de los neutrinos. Y bueno, esta es la matriz que en general es la que se utiliza. Ya es total, por así decirse. Y bueno, parte de este trabajo es la composición de la composición de sabores de los neutrinos en la Tierra. Y está dada por la composición inicial. F alfa cero vendría siendo, o se conoce como la composición de sabor en la fuente. Entonces, dependiendo de la interacción o del proceso en el que se producen los nutrientes en la fuente, se puede parametrizar de esta forma. Y al final nosotros podemos calcular la composición final o la composición detectada en la Tierra de esta forma, en donde también podemos incluir las matrices de mezcla, bueno, la matriz de mezcla, pero para beta y alfa, donde beta es el sabor detectado o el sabor en el que cambia. El alfa es el primer sabor y el beta es el segundo sabor. Entonces se utiliza la matriz de mezcla y se utiliza también en la composición inicial. Ahora, para este trabajo tenemos el decaimiento del pión, donde si podemos observar, tenemos un electrón, un neutrino electrónico y dos neutrinos del muón. Y también tenemos el muondal, que vendría siendo que cuando un muón la interacción, el decaimiento del pión normalmente decae, como les comentaba, en dos muones, bueno, dos neutrinos del muón y un neutrino electrónico. En esta parte es el mismo proceso, pero aquí se considera que el muón que se produce en este lado no tiene o sea, la energía suficiente para que los productos se puedan ser detectados. No quiere decir que no existan, simplemente que estos productos, estos neutrinos, no tienen la energía suficiente para ser detectados en el experimento. Entonces solamente se considera el primer neutrino que proviene de este decaimiento. Y tenemos esa parametrización de 0, 1, 0. También tenemos esta que es igual que el decaimiento del pión, pero aquí se considera que la mitad, o si la mitad, una parte sí puede tener la energía suficiente para decaer y obtener estos productos, y la mitad no puede, productos de neutrinos. Entonces tenemos esta parametrización. Por otro lado, también tenemos el decaimiento beta. Ese decaimiento beta proviene justo de cuando un fotón se interactúa con un núcleo y eh, se producen neutrones libres y estos decaen por medio del decaimiento beta y se produce solamente un neutrino electrónico. Y en este caso también se propone un decaimiento semielectrónico de quarks de tipo Charm, en donde en esta parte se produce una partícula virtual, un bosón W, que es parte de la interacción débil, y ese decae en un leptón cargado y en un leptón que vendría siendo un neutrino, pero en partes iguales, el neutrino electrónico y el neutrino del muón. Ahora, les voy a hablar un poquito de IceCube. IceCube es un experimento que se encuentra en el Polo Sur y se encuentra debajo de hielo entre 1450 y 2450 metros de profundidad. Contiene 5160 Digital Optical Modules. Dentro de estos Digital Optical Modules se encuentran los tubos es- em, fotomultiplicadores que sirven para detectar la radiación Cherenkov por las partículas cargadas. Y a ver, aquí en este diagrama se puede ver la morfología de IceCube. Entonces, esas líneas que vienen aquí son los strings y cada string cuenta con 60 digital optical modules. Esos son los que están acá. Eso forma un array tridimensional en donde, pues básicamente es
es una superficie llena de Digital Optical Models que justamente sí funciona para detectar la radiación Cherenkov de la partícula. Ahora, también iSCIP tiene dos componentes, que es iStop y BitCore. El iStop tiene en la parte de colores, son tanques de agua que sirven para detectar mones. Estos mones sirven para hacer un veto del ruido atmosférico de los neutrinos que son de más alta energía. Eso sirve para separar las componentes, para hacer el análisis magnético. Y contienen 81 estaciones justo de detectores de mones. Cada color no tiene nada en especial, solamente es la región en que se fueron construyendo por fechas. Entonces nada más es como para identificar cuáles, en qué momento se fueron construyendo. Ahora, por otro lado, se encuentra el Bitcore. El Bitcore es, no se alcanza a ver muy bien aquí, pero se encuentra hasta el fondo y este funciona para detectar neutrinos de un poco más baja energía. Tiene un threshold de entre 5 y 100 GeV. Este Bitcore, este componente ayuda a detectar neutrinos y para poder obtener los parámetros de oscilación como los ángulos de mezcla que les habían mencionado y la diferencia de estos. ¿Alguna duda, Gustavo? Más o menos cuántas superficies de colector hay, entonces. ¿Cómo? Más o menos qué superficie, digamos, efectiva para recolectar detecciones hay. Porque no sé qué tan anchos, delgados sean estos detectores. Normalmente ¿te refieres a los Digital Optical Models? Sí, Son más o menos como 30, 40 centímetros de diámetro y están separados, me parece, por en 71 metros entre uno y otro verticalmente. No sé si eso es más o menos. Ujú. sí, sí, tenía esa duda de más o menos como la relación entre Sí, el ancho de cada detector y la separación. sí, más o menos cada DOM tiene más o menos como 40 centímetros de diámetro y cada uno entre strings sí tiene como entre 70 metros de distancia entre ellos. Es un array muy, muy, muy grande. Entonces, pero sí, bueno, no sé si es, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok, sí. Dicen que la parte donde van todos los colores Ajá. sirve para diferenciar entre los que vienen por Los atmosféricos. atmosféricos Ajá. y los partidos ambientales. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo lo Ok. Mira, normalmente los neutrinos que vienen de la atmósfera vienen por rayos cósmicos. Entonces son partículas que interactúan con la atmósfera y se produce una cascada hadrónica. Esa cascada hadrónica normalmente tiene menor energía que los neutrinos de alta energía. Entonces, normalmente los muones se detienen a cierta altura, pero los que no se detienen a cierta altura, iStop los identifica con Cherenkov, pero con tanques de agua. Entonces tienen diferente energía, pero sí se puede relacionar con el ruido atmosférico. Ok. Bueno, se puede reproducir. Este video que les voy a poner es, es una animación de cómo cuando un neutrino llega, interactúa con el hielo de Ice Cube, en donde se encuentra el detector. Y este neutrino, al interactuar, se produce una partícula cargada. Esa partícula cargada va en relación con el neutrino principal, o sea, con el sabor inicial. Entonces, la partícula cargada va más rápido que la velocidad de la luz en el hielo y se produce la reacción Cherenkov y cada uno de estas bolitas son los digital optical modes que les había mencionado. Ahora, con eso, IceCube lo que hace es nos da las firmas o identifica las firmas por cada sabor. Para los mones se produce un track que es como un camino alargado y es la forma en cómo se puede pues, identificar, ¿no? De hecho, ahí sí nos dan como los datos por tipo de morfología. Para los electrones se produce una cascada electrónica, una cascada hadrónica, y se forma como una esfera. Y para los taus
se produce de la misma forma, pero como el tau tiene una vida media muy, 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 muy pequeñita, decae muy rápido y se produce otra cascada hadrónica. Y eso se conoce como double cascade o double bank, que es la parte de acá. Ok. Entonces, con estos datos, bueno, antes que nada, este trabajo se enfoca en utilizar los High Energy Starting Events de IceCube. Es un dataset que nos da IceCube y utilizamos nosotros los de 7.5 años, que son los rojos. Los azules son más actuales, pero para la simulación que nosotros queremos hacer para el análisis espectral, IceCube no tiene o no ha dado los Monte Carlo, bueno, las simulaciones de Monte Carlo para sí, para la contribución atmosférica, la parte de la eficiencia de los detectores, bueno, el detector, etcétera. Entonces, este trabajo solamente cuenta con los datos de 7.5 años. Y el punto que se encuentra hasta allá es el último evento que se detectó por Trainer, que es alrededor de 120 petaelectronvolts. Entonces ahí más o menos para que se vea la diferencia entre lo que detecta IceCube y lo que detectó el Trainer. Este año fue, me parece fue en mayo, febrero. Creo que fue febrero, ¿no? No, por ahí. Eh, y bueno, entonces, justo para ahora, como les mencioné, IceCube nos da la morfología de los sabores de los neutrinos. Y lo que se hizo en ese trabajo fue que a partir de los datos, nosotros separamos los datos por morfología, en donde los amarillos tendrían siendo los taus detectados, bueno, los taus, los eventos del tau, los que son más rojitos son los tracks y los rosas son los cascades. ¿Ok? Y esto es por medio de una ley de potencia, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, aquí me gustaría mencionar que para ese trabajo lo que hicimos fue utilizar la Single Power Law, pero extendida a un modelo del Three Flavor Model se llama, en donde se utiliza la Single Power Law, pero para los tres diferentes flujos, que serían para el muon, tau y el electrón y con un índice espectral en común para todos los flujos. ¿Ok? Esto nos ayudará a producir, para poder analizar los sabores en un diagrama ternario. Ahorita les voy a explicar un poco. Pero antes, les mencioné que IceCube y los experimentos de los solares, los de reactor y los de aceleración y los solares nos dan parámetros de oscilación. Esos parámetros de oscilación son los de los ángulos de mezcla y las diferencias de masa. Nosotros utilizamos solamente los ángulos de mezcla y la delta de Zeppelin. Estos parámetros se utilizan a un sigma y dos sigma de confianza para poder dibujar estas regiones que vienen aquí con los hijos. No se alcanza a ver muy bien, pero cada una de esas regiones corresponde a cada uno de los mecanismos de producción que les había mencionado. Por ejemplo, el color naranjita se corresponde al decaimiento de beta, al decaimiento beta. La región verde corresponde al decaimiento del piano, mientras que el rosa y el azul, no, el rosita y ¿dónde están? El morado es ay, se me fue el nombre. El Mondam, que es en donde una parte se decae y otra pues no se alcanza a decaer. Y la azul es el decaimiento semielectrónico de quarks. ¿Ok? Y la región gris es todos los parámetros posibles que se pueden, sí, todas las posibles mecanismos de producción que pueda haber en esa región. Y, ok, entonces hasta aquí, bueno, para esto es importante mencionar que como es un diagrama ternario y cada lado es vamos a descansar, pero es el flujo de los electrones. La suma de los tres siempre tiene que dar uno, está normalizada uno con el flujo total. Y esto nos va a ayudar también para hacer el análisis de parte de IceCube. Con los datos que se obtuvieron de IceCube, se obtuvo justo el BEST, que es la cruz que se encuentra en medio, se obtuvo a partir del análisis espectral de IceCube.
obteniendo un best fit, y las elipses que se encuentran en una línea continua y en línea punteada son las elipses de confianza de un sigma y dos sigma con los datos de AESIC también. Ahora, esto nos puede ayudar para restringir para mecanismos de producción de neutrinos de fuentes astrofísicas. Ahorita, como se puede observar, la región del decaimiento beta está alcanzando a la elipse a un sigma. Quiere decir que está cerca de ser excluida a partir de un sigma de confianza. Y este trabajo lo coloqué aquí para ver la diferencia entre uno y otro. Este trabajo se hizo en 2014, en donde el best fit se encontraba casi en cero para Taos. Y este trabajo se encuentra un poco más en medio, por así decirlo. Pero es que es muy chistoso porque los neutrinos del tau son muy poquitos. Realmente para el fit se utilizan solamente dos, pero son de muy alta energía, entonces contribuyen bastante con la estadística. Y entonces, por ahora, tenemos justo la exclusión. Bueno, no se excluye totalmente porque no está fuera de un sigma, pero se busca que justamente utilizando los datos de 12 años de AESQ, que tiene más estadística, se puedan reducir, o sí, se puedan reducir las elipses de confianza y se puedan restringir aún más los mecanismos de producción. Y bueno, por ahora es todo. Tengo aquí un poco de remarks. Se busca que en un futuro se pueda utilizar las simulaciones de Monte Carlo para poder utilizar la estadística para reducir las elipses y poder restringir las fuentes de emisión de neutrinos. Y también utilizamos los datos más actualizados del neutrino Global Fit. Y bueno, eventualmente se podría trabajar con datos más actualizados y se puede restringir aún más los mecanismos de producción. Y bueno, por ahora eso es todo. Muy bien, ¿Alguna tenemos duda? tiempo para muchas. ¿Sí? Todas tengan preguntas. Pues, en los feeds tienen varios escenarios. Pues resultados, escenarios con respecto a las razones de sabor, ¿no? Ajá. Pero para hacer el feeds también necesitas asumir algo sobre la distribución de las fuentes emisoras de neutrinos. Creo que no entendí tu pregunta. ¿Te refieres a cómo? No, sí, no. O sea, para ver esos resultados tienes que asumir algo sobre. Bueno, se asume principalmente que todo el flujo, o sea, de los tres flujos, siempre sumen uno. O sea, Sí. ese está normalizado. Esa es una primera. Eso es sobre los Flavor Ratio. Ajá. Mi pregunta va sobre las fuentes emisoras de neutrinos. Tienes que asumir distancias. Pues mira, realmente lo que se utiliza es esta parametrización, justo para las composiciones de cada uno. Entonces, se utiliza la parametrización que está acá, de este lado, justo para que dé uno en la parte de los mecanismos de producción, que vendría siendo esta de acá. No sé si a eso te refieras. Esa es como la parametrización que se necesitaría, porque sí, ya creo que ya te entendí. Hay una restricción que se utiliza, que es que en las fuentes emisoras no se producen taus. Esa es una de ellas. O sea, se podría decir que en estas fuentes no hay alguna que se puedan producir o sea, desde inicio los neutrinos del tau, y solamente los detectamos por medio de las oscilaciones. Sí, no sé si sea esa la. No, creo que mi pregunta era más sobre y los flujos que tú observas en la Tierra dependen de la distancia a las fuentes emisoras. No,
Pero Eh, ¿Cómo? el flujo en la Tierra no hay una línea de distancia. Sí, no, el flujo en la Tierra no solamente depende del flujo inicial y depende de la matriz de mezcla. Eh, Solamente en la probabilidad de oscilaciones donde se utilizaría la distancia, que es el baseline de la fuente y el detector. Muy bien, más preguntas. Juan, mencionaste, bueno, justo acabas de mencionar que asumen que no se generan neutrinos de Tau en las fuentes astronómicas. Y en los resultados también nada más tenían dos observaciones de neutrinos de Tau, que eran muy energéticas, pero que había pocas. O Ajá. malos. Sí, o sea, en general se utiliza, hay 5 eventos, no, 4 eventos de neutrino del Tau, pero en el análisis solamente se utilizan arriba de 60 TeVs para el análisis espectral, entonces solamente se utilizan dos. Esos neutrinos solamente, o sea, fueron detectados por oscilación de neutrinos, o sí, ¿no? Ajá, entonces, Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué los neutrinos de... Supongo que con el de muón y con el del electrón no pasa lo mismo y hay más. ¿Por qué con el de Tau sí hay esta diferencia? ¿Es por la masa o tiene que ver con algún otro? mm, no estoy segura, pero me parece que va más por la probabilidad de oscilación de los neutrinos. Entonces, pero no estoy segura de esa, sí, no, no estoy muy segura. ¿Te refieres a si de por qué hay menos Ajá, neutrinos porque hay del los Tau, de relaciones. la estadística? Pues sí, no sabría muy bien cómo, como esa parte, pero me parece que vendría siendo también por la probabilidad de oscilación de un sabor a otro. Porque hay en la parametrización de la matriz de mezcla, bueno, aquí no lo tengo por probabilidad, pero hay en esta matriz, dependiendo de la probabilidad, te ponen un porcentaje de la probabilidad de oscilación. Entonces, me imagino que también no sabría decirte. Bueno, sí. Más preguntas. Sí, justamente, ahora que mencionabas estos ángulos, como que sigo sin entender bien del significado físico de estos ángulos de mezcla que mencionas. Eh, pues, es una pregunta, no sé cómo explicarlo bien. Es que es un poco como abstracto, pero mm, ay, no. Mira, Tendría que revisarlo bien te puedo porque decir una físicamente vez, no. donde tienes estas matrices, Estas. sí, es que me llama la atención estas matrices porque, sí, o sea, parecen como matrices de rotación justamente. Y bueno, veo que las preparan como en... Por ah, experimento. sí, sí, a mí me gustaría que explicaras, digamos, como qué significa cada una de esas matrices, porque como que corresponden como a diferentes como etapas del paso de estos neutrinos y como que no, qué es cada una de esas matrices. Sí, como mencionas, cada una es una matriz de rotación Sí. y cada una corresponde a los parámetros que cada experimento puede dar. Entonces, pero sí tendría que revisarlo muy bien también, porque si no estaría muy segura de cómo. No quiero decir algo erróneo, pero sí. O sea, si cada uno corresponde a una matriz de rotación y cada una, o sea, cada experimento trabaja en cada uno de los datos que para cada experimento. Entonces, que Bueno, ahí también, a lo mejor la pregunta es si son experimentos o son... sí, Puede ser que los neutrinos se generen en cada una de esas es zonas, o que sea, cada, es el origen, es ¿no? que cada experimento, Sí. o sea, cada uno de los experimentos tiene, o sea, están diseñados para detectar ya sea de neutrinos atmosféricos o, O sea, sí es el origen, digamos. ajá, si por ejemplo los solares está el supercavalcante, ¿no?
Y para los reactores, digo que se llama CONI, los atmosféricos también están los supercampiones, o sea, depende. Ya se conocen y están bien Sí, ya, caracterizados. ajá, cada uno ya son detectores ya establecidos y diseñados para detectar ese tipo de neutrinos. Entonces, cada uno, dependiendo del experimento, pues da, por ejemplo, IceCube en el Deep Core, también detecta neutrinos también atmosféricos y también da datos del ángulo de mezcla y la diferencia de masas, pero para los atmosféricos. Entonces, entraría en esa parte de los parámetros. Bueno, de tarea, entonces. Sí, de tarea, sí, lo voy a revisar y Muy sí, 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 lo voy a revisar. bien. ¿Más preguntas? Bueno, los neutrinos pueden cambiar de sabor más de una vez durante el viaje o pueden tener solo una vez. No van cambiando, es que, a ver, la probabilidad que pasen de un sabor a otro es dependiendo de la distancia. Entre más distancia haya, mayor es la probabilidad de oscilación. Ahora, no sabría decirte si es como tantas veces, pero se trata de una probabilidad, como... Es un número cuántico. O Ujú, sea, están todos. Y cuando te haces solo ajá. Sí, más que nada es como la distancia, dependiendo de la distancia de la fuente y el detector. Ajá, es que entonces los tres deberían de tener el mismo. En principio se tiene un tercio de probabilidad, ¿no? No, es, Ajá. Pero pero la cosa es que ajá, se mide de diferente forma. Lo que se mide es, por ejemplo, es justo, ¿no? En, en esos diagramas, pues tenemos las fuentes y esta es la teorizada. Entonces, al vestir es como lo que más se mide, a un sigma y un tres sigma. Entonces, esta región es la que se teoriza que tienen que llegar a este tipo a esta región con esta fuente inicial. Entonces, pero lo que se mide es otra cosa, que es, por ejemplo, justo no este BSID o ese BSID. Es lo que se mide ya de los detectores. Entonces, sí. muy bien. Fred Álvarez tiene una pregunta en Zoom. Fred, adelante. Gracias. Sí, estoy tratando de pensar en una analogía con Hawke, con las cascadas atmosféricas que hablabas. Entonces, en la morfología que habla sobre los detectores en IceCube, ¿podrías hablar un poco más otra vez sobre las tres morfologías que mostraste? Parece. ¿Estás de aquí? Sí, sí. Ah, ok. ¿Te refieres a las interacciones que se dan para que se... Sí, o sea, supongo que los modelos ya tienen predichos, o sea, se parece a esto y cuando suceden, mandan alguna alerta, ¿no? Porque, de hecho, es lo que, bueno, sí. Sí, lo que sucede es que cuando hay un evento y muestra esa morfología, lo clasifican por medio dependiendo del tipo de, de, de firma que tenga. Entonces, con eso justamente como mencionas, es algo que ya está teorizado y se proponen que están para los electrones las cascadas hadrónicas, para las cascadas las double bands o doble cascada, y para los muones que son en forma alargada, ¿no? Para los tracks. O sea, ya son formas que ya están teorizadas o ya están propuestas, sí. ¿Sí? ¿O sí? Sí, sí es la pregunta, Sí, ¿no? sí, genial. Digo, ya lo puedo buscar en algún artículo o algo así, pero sí, sí es por ahí la película. Pues Gracias. sí, la idea es esa, que pues IceCube lo que hace es clasificarlas por medio de morfologías y dependiendo de las interacciones y de los productos, ¿no? que se obtienen. Muy bien. Más preguntas. Última pregunta. Mientras le pienso, ¿cuántos de estos 12 años, cuántas detecciones se ha tenido? O sea, ¿cuál es el número de neutrinos que se ha detectado en esto? Porque ahí pusiste el conteo, pero bueno, ¿Estas de por aquí? energía, pero en total, ¿cuántos se ha? Por ejemplo, para los 7.5 son alrededor de como
70, 60 y tantos eventos más o menos. Y para los 12 años sí son más, son como 120, sí, un poquito más. Entonces, sí, la estadística sí. O sea, aún así no es tan. Las No, detecciones, el rate de pero, detecciones es muy. pero lo que pasa es que también o sea, este tiene varios como tipo de detecciones, ¿no? Tienen como el global, estos son otro tipo, en los High Energy Start Events son los eventos que se empiezan dentro del detector, o sea, dentro de la red. Pero hay otros neutrinos que tienen muchísimo más eventos, pero son de diferente tipo son dataset diferentes. Ujú. Pero en específico, este dataset que son de ultra high energy neutrinos, son los que se... Ok, pregunta difícil. ¿Cuál es el origen de estos neutrinos? Es que pueden... O sea, tú dijiste que nuestros es físicos, físicos, pero ¿en qué escenarios podríamos esperar la formación de estos pues los neutrinos? más propuestos o los mejores candidatos vendrían siendo los glaciares y los AGNs en general. Bueno, es que en general los glaciares porque tiene el jet que está apuntando hacia acá. Y GRBs también, por los mecanismos de aceleración que tienen, también son unos candidatos, los rayos ultraenergéticos, los rayos cósmicos ultraenergéticos también, los que superan el límite de ZK, que les había mencionado, también es otro, son como varios candidatos, pero de hecho ahí sí tiene un paper en donde identificaron, bueno, compararon los datos con Fermilab, y de ahí dieron cuenta que los neutrinos, en un evento muy energético que tuvo IceCube, cuando detectó IceCube, coincidía con los datos que tenía Fermilab con un blazar, que es el TXS0506. Entonces, también... Llevas uno de. Ajá. Entonces, Sí, justo, no tienen candidatos sí, más específicos. son como candidatos posibles, pero justamente este tipo de trabajos podrían ayudar a descartar, como por ejemplo los del beta decay o los del pion decay, para identificar qué fuentes astrofísicas cuentan con mecanismos de producción que puedan coincidir con ese tipo de producciones, ¿no? Mm. O sea, por ejemplo, fuentes que tengan beta decay o fuentes que tengan pion decay. Perdón, yo me salí un No, poquito, pero está bien. ¿podrías repetirme cuál es tu contribución en específico en este trabajo? ¿Listo? O sea, de tu tesis en particular. Bueno, pues se tomó los datos de IceCube, el BESFIT, bueno, se hizo la separación por morfología, porque los datos de IceCube venían todos en general, venían todos así en conjunto. Entonces lo que se hizo fue separar justamente los datos por morfología, que son esta separación que vienen por double bands, strands y cascades, para eventualmente poder hacer el fit por separado para cada uno de los sabores. Y con cada uno de los sabores lo que se obtiene es un best fit, que es este de acá. No se alcanza a ver muchos. Este flujo, que es best fit, es este punto de aquí, es un punto normalizado. Es un flujo normalizado. Pero sin normalizar, viene un flujo ya que se obtiene a partir de fit. Pero justamente lo que se hizo es separar para poder obtener el best fit para cada flujo de sabor. Y a partir de eso se construyen las elipses, porque estuvo un poco complicado porque como es en 3 dimensiones, se tenía que utilizar justo el flujo en 3 dimensiones, utilizar los 3 flujos para construir las elipses. Bueno, y ese best fit, ¿qué es lo que nos dice sobre el test? Bueno, es que este BESFIT lo que nos dice es que se encuentra un poquito arriba a punto 3, punto 4 y punto 28 de composición de sabores. Entonces tiene un punto 31% de contribución de sabor de electrón, punto 40 de muón y punto 28 para Gauss. Entonces eso nos puede ayudar justamente para ver qué tanto se acerca el flujo medido, el flujo observado con el flujo teorizado. O sea, ese best fit es de todas las observaciones, o sea, de todas las mediciones que se han hecho. Este BESFIT es de los datos de IceCube, Ajá, de los 12 años. no, de los 7 años. 7 años. Los 12 años no se pueden utilizar actualmente porque
para hacer este best fit se necesitan unos datos que son de Monte Carlo para la simulación de los eventos de la contribución atmosférica, las eficiencias de los DOMS y toda la parte del detector. Y en los 12 años no cuenta con esos datos de Monte Carlo. Entonces, y justamente los datos son públicos, entonces ustedes pueden verlos, pero justamente en el README dice, ese análisis, bueno, estos datos de 2 años no se pueden utilizar para análisis espectral porque, pues, literal, los datos de Monte Carlo no están disponibles porque son muy caros computacionalmente para poder hacerlos. ¿No? Son muchos programas, muchos algoritmos para poder producirlos que son muy pesados, son muy caros. Entonces se está esperando eh, que a lo mejor cuando si IceCube libera esas simulaciones se puedan trabajar y a lo mejor se puede hacer un mejor análisis, ¿no? Porque hay más estadística y a lo mejor las elipses se pueden hacer más pequeñas. O sea, para alguien que quiera, que diga, yo lo voy a analizar y hace su propio Monte Carlo, podría tomar los datos. Sí. ¿No? Pues es que los datos son públicos, realmente los pueden ustedes encontrar en la página, de hecho, de la colaboración. Y si ustedes pueden o tienen una simulación o se acercan más o menos a la contribución y así, pueden utilizarlos y hacer sus análisis, porque son públicos. Muy bien. Ahí están los chicos. Muy bien. ¿No más preguntas? Bueno, sí. Claro. Bien. Bueno, son dos preguntas, digamos, más de la mano. Aquí, ¿tú supones una masa específica para tus neutrinos o tú consideras como cierta incertidumbre en los datos? ¿Y cómo afecta esta masa a los datos? ¿Te refieres a la diferencia de masas? No, o sea, es que tengo entendido, corrígeme si me equivoco, porque para los neutrinos tengo entendido que hay como cierta incertidumbre en sus masas. Es una masa muy pequeña, ajá. Es decir, o si está bien definida. Pues está definida, pero es muy, muy bajita, es menos de 0.6 electronvolts, ¿no? ¿Sí, no, Leo? Sí, ¿no? Por ahí, como menos de 0.6 electronvolts más o menos. Entonces ya están definidas. Ah, ok. Bueno, aproximadamente, sí. Entonces, la pregunta es, ¿consideramos esas masas No, no, para el análisis? yo me había quedado con que había como todavía cierta incertidumbre en estas masas, pero ya también definido. Sí, Ok. sí, porque realmente para el análisis no utilizamos las masas. Lo que se utiliza solamente son los ángulos de mezcla y otro parámetro que es el delta CP. Ah, Para poder sí, para poder computarizar la matriz. Porque la que se computariza es esta. Esa es la que se utiliza para construir las regiones. Y no se utiliza la diferencia de masas, entonces no. ok.